En lo profundo de la Siberia, más allá de los límites de la civilización, existía una pequeña cabaña de madera rodeada por un mar interminable de nieve. Andrei, un hombre de mediana edad, había elegido este apartado rincón del mundo para vivir en paz, alejado del bullicio de la sociedad. Criado en este mismo paraje, conocía el crudo invierno y la quietud del paisaje como nadie más. Su vida era sencilla, pero llena de momentos cotidianos que le daban sentido a su existencia. La conexión que compartía con su fiel perro, el conde, era lo que más valoraba en el mundo. El perro, un robusto pastor alemán con un pelaje denso y brillante, había sido su compañero inseparable durante años. Juntos, atravesaban las estaciones del año, enfrentando las inclemencias del clima, cuidando la cabaña y compartiendo noches frente al fuego. No había necesidad de palabras entre ellos, porque se entendían a la perfección. El conde, aunque siempre fiel y decidido, también había adquirido con los años una sabiduría que lo hacía parecer más un compañero humano que un simple animal. Había sido su sombra, su protector y su confidente. Juntos, nunca hubo necesidad de más que la presencia del otro. El perro era parte de él, y Andrei, parte del perro. Y sin embargo, en los últimos días, algo había cambiado. Algo sutil, casi imperceptible al principio, pero que Andrei no podía ignorar. El conde ya no se comportaba como siempre. Su mirada había cambiado, y su actitud había pasado de ser siempre atenta y vigilante, a una inquietud silenciosa. De noche, cuando Andrei despertaba en medio del frío y la oscuridad, solía encontrar al perro sentado, mirando hacia el horizonte como si estuviera esperando algo, o tal vez anticipando algo que él no entendía. Andrei trató de restarle importancia al principio, atribuyendo su comportamiento a la inclemencia del clima o tal vez a la vejez que comenzaba a pesar sobre él. Pero la situación se volvía cada vez más extraña. El conde comenzó a evitar la perrera, su refugio habitual durante las noches más frías, y prefería dormir afuera, en la nieve, como si algún extraño impulso lo llevara a mantenerse alejado de su hogar. Andrei lo observaba desde la ventana, y cada vez que intentaba acercarse al perro, una inquietante sensación de incomodidad lo envolvía. El conde lo miraba con una expresión que Andrei no reconocía, una mezcla de alerta y desconfianza. Cada vez que Andrei trataba de acercarse al perro, este gruñía suavemente, un gruñido bajo, vibrante, como si el sonido proviniera de lo más profundo de su pecho. Un gruñido que no era amenazante, pero que, sin embargo, estaba cargado de una urgencia inexplicable. Andrei se acercó lentamente, curioso pero preocupado. «¿Qué te pasa, conde?», murmuró para sí mismo, pero el perro no lo dejaba acercarse. El gruñido no cesaba, y en lugar de acercarse a él como solía hacer, el conde se erguía con una postura tensa, sus ojos fijos en él, pero sin acercarse. Como si algo le impidiera hacerlo. Como si quisiera advertirle que algo estaba mal, pero no sabía cómo. Andrei, desconcertado, se alejó unos pasos, y el perro, al ver que se alejaba, volvió a tumbarse en la nieve, pero no dejaba de mirar hacia la perrera. A lo largo de esa noche, Andrei no pudo dejar de pensar en la extraña actitud del conde. ¿Qué lo había alterado? ¿Por qué de repente se comportaba de esa forma? Y entonces, algo le cruzó por la mente, algo que no había considerado antes: su perro no era el mismo. Algo había cambiado, y tal vez no fuera solo el perro lo que estaba afectado. La perrera, su hogar, su lugar de descanso, parecía tener algo que el conde no podía o no quería enfrentar. La perrera era algo que Andrei había construido con sus propias manos, robusta y segura, el lugar donde el conde siempre se refugiaba cuando el viento soplaba con furia y la nieve caía en tormentas implacables. Pero desde hacía días, Andrei notaba que el perro no se acercaba a ella. En lugar de eso, el conde se mantenía siempre cerca, observando, como si estuviera vigilando algo o esperando que algo ocurriera. Algo que Andrei no podía ver. El perro no se alejaba demasiado, pero no parecía dispuesto a entrar a su propio refugio. Algo lo mantenía a raya, y por alguna razón,
Andrei sentía que la respuesta estaba en esa perrera. Una tarde, cuando la nieve se acumulaba como una manta espesa sobre el suelo, Andrei decidió que tenía que enfrentar el misterio. No podía dejar que la extraña actitud del perro lo siguiera perturbando sin hacer nada. Así que se acercó con paso firme hacia la perrera, decidido a entender lo que sucedía. El conde, al ver a su dueño acercándose, se levantó rápidamente y se colocó frente a la entrada de la perrera. No era el comportamiento habitual. No solo había una advertencia en su postura, sino también una ansiedad palpable en su cuerpo. El perro no se movió. Andrei se detuvo a unos metros de él, observando a su compañero, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. «Conde, ¿qué está pasando?», murmuró, con un tono que no intentaba calmar al perro, sino comprender lo que estaba sucediendo. Pero el perro no cedió. Gruñó nuevamente, esta vez más fuerte, y sus ojos brillaron con una intensidad inusitada. Andrei, sintiendo que no tenía más opción, dio un paso hacia la perrera. El conde se interpuso inmediatamente, su cuerpo tenso como una cuerda, dispuesto a proteger algo que Andrei aún no comprendía. Andrei retrocedió, sintiendo la presión de una respuesta que no sabía cómo descifrar. Algo le decía que el conde no solo lo protegía de una amenaza física, sino de algo mucho más oscuro. La perrera no era solo un refugio, y el perro no solo era un animal. Algo había dentro de ella, algo que no era visible a simple vista, algo que había cambiado no solo al perro, sino también al propio ambiente de su hogar. La ansiedad de Andrei se disparó. Sabía que debía descubrir qué era lo que tanto perturbaba a su amigo. Sabía que detrás de esa inquietud había una verdad que, si no era desvelada, los perseguiría en la oscuridad. Sin embargo, algo le decía que al descubrirlo, nada volvería a ser igual. Y ese miedo lo mantenía en vilo, sin saber si estaba listo para lo que estaba por venir. Andrei se encontraba frente a la perrera, observando al conde con una mezcla de fascinación y desconfianza. El perro, por primera vez en tantos años, no se movía ni un centímetro de su lugar. Sus ojos, usualmente llenos de lealtad y calma, ahora brillaban con una intensidad inquietante, como si estuviera defendiendo algo mucho más grande que un simple refugio de madera. Su cuerpo estaba rígido, su cola erguida y sus orejas bien levantadas, señal clara de alerta. Andrei había conocido a su perro desde cachorro, lo había criado con paciencia y amor, y nunca, jamás, lo había visto comportarse de esa manera. El conde siempre había sido el primero en correr hacia él, en buscar su compañía con una energía palpable, pero ahora estaba completamente inmóvil, protegiendo algo invisible a los ojos de Andrei. El aire frío cortaba la piel de Andrei mientras observaba esa escena extraña. La perrera, que siempre había sido un lugar de refugio y confort para el perro, parecía ahora un terreno prohibido. El silencio que los rodeaba era denso, casi opresivo, como si todo en el mundo se hubiera detenido y esperara que Andrei tomara una decisión. La tensión era palpable, casi podía oír cómo latía su corazón, golpeando contra su pecho como si quisiera escapar. El perro no solo lo miraba, lo estudiaba, y Andrei sentía en lo más profundo de su ser que había algo allí, algo dentro de la perrera, que no debía ser tocado. Pero, ¿qué era? Andrei intentó dar un paso hacia su perro, con la esperanza de que al acercarse podría tranquilizarlo, calmar esa inquietud que lo envolvía. Pero no fue así. Apenas movió el pie, el conde se acercó un par de pasos, su mirada fija en Andrei, y un gruñido bajo y resonante emergió de su garganta. Era un sonido bajo, grave, pero con una presión en su tono que le heló la sangre. Andrei se detuvo en seco. El gruñido no era una amenaza directa, pero tenía un propósito claro: el perro no quería que se acercara. No había agresividad, pero sí una determinación que Andrei nunca había visto en él. El comportamiento del conde, en lugar de tranquilizarlo, solo aumentaba su incertidumbre. Había una especie de barrera invisible entre ellos, algo que los separaba de una manera inexplicable. La confianza que Andrei había tenido en su perro comenzó a desmoronarse lentamente.
Este no era el conde al que conocía. Este no era el perro que le había acompañado durante tantos años. La relación que compartían estaba siendo desafiada por algo que Andrei no lograba comprender, algo que, por alguna razón, el perro sentía de forma tan intensa que estaba dispuesto a defenderlo a toda costa. Andrei, sintiendo que no podía permanecer en esa pasividad, se armó de valentía. Era un hombre racional, acostumbrado a la soledad de la vida en la tundra, y no podía dejar que un comportamiento extraño de su perro lo dejara paralizado. Necesitaba entender qué estaba pasando, necesitaba saber qué era lo que había alterado tan profundamente al conde. Decidió que era hora de investigar. No podía permitir que la incertidumbre lo consumiera más tiempo. Si el perro no quería que se acercara, entonces se lo haría de todas formas. Andrei había enfrentado las tormentas más feroces y había sobrevivido a la soledad más absoluta, no iba a dejar que un comportamiento extraño de un perro lo desbordara. Retrocedió unos pasos, dándose la vuelta para alejarse un poco, pero sin perder de vista al conde. No podía irse sin respuestas. Andrei caminó hasta el cobertizo de herramientas, su mente trabajando a toda velocidad. Tenía que hacer algo que le permitiera desentrañar el misterio. Mientras buscaba entre sus herramientas, sus ojos cayeron sobre una vieja pala de metal, de aquellas que usaba para cavar cuando el invierno era particularmente cruel. La tomó con firmeza y volvió hacia la perrera. El aire gélido parecía más denso que antes, pero Andrei no se detuvo. Necesitaba descubrir qué había dentro de esa perrera, lo que sea que estuviera aterrando al conde. Cuando volvió a estar frente a la perrera, el conde no se movió. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad inusual, como si estuviera esperando el próximo movimiento de Andrei. El perro estaba inmóvil, pero su presencia era imponente. Andrei, con la pala en las manos, la levantó lentamente, decidido a abrir la entrada. Pero al hacerlo, el conde dio un paso hacia él, más decidido que nunca. Esta vez, su gruñido fue más fuerte, más feroz, y Andrei sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Algo dentro de él le decía que debía dar un paso atrás, que no podía seguir adelante. Pero la curiosidad, esa necesidad insaciable de entender lo que estaba pasando, lo empujó a seguir adelante. El conde, al ver que Andrei no retrocedía, se lanzó hacia él con una velocidad sorprendente, y con un aullido desgarrador, chocó contra la pala, haciendo que Andrei cayera hacia atrás. El golpe no fue grave, pero el impacto le quitó el aliento por un momento. Andrei, atónito, se levantó rápidamente, mirando a su perro, que lo observaba fijamente, con la cara tensa y los dientes asomando ligeramente. Este no era el perro que había conocido, no era el amigo leal que siempre había confiado en él. El conde estaba luchando por mantenerlo alejado de la perrera, y Andrei comenzaba a comprender que había algo más detrás de ese comportamiento. Algo que ni él ni su perro entendían completamente. Se quedó de pie, respirando pesadamente, observando al perro con una mezcla de miedo y tristeza. La confrontación con el conde le había dejado claro que algo estaba profundamente alterado, pero no tenía idea de qué. Lo que fuera que estuviera dentro de la perrera, lo que fuera que estaba causando que el perro se comportara de esa manera, debía ser algo mucho más grande que cualquier cosa que Andrei pudiera haber imaginado. Y mientras su perro lo observaba, Andrei sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El conde lo estaba protegiendo de algo que no entendía, pero que tarde o temprano tendría que enfrentar. El miedo que había estado albergando dentro de él comenzó a crecer, una sensación fría y penetrante que se instaló en su pecho. Andrei no quería creerlo, pero la perrera estaba guardando un secreto, y el conde estaba dispuesto a luchar con todo por evitar que Andrei lo descubriera. Lo que fuera que estuviera esperando en ese refugio oscuro, en ese lugar de madera rota y nieve, tenía el poder de cambiar todo lo que Andrei conocía, todo lo que había sido parte de su vida tranquila en ese rincón olvidado de Siberia. Sin embargo, no importaba cuánto tratara de negarlo, Andrei sabía que ya no podía dar marcha atrás. La confrontación con el conde solo había sido el principio.
La perrera había sido construida muchos años atrás, cuando Andrei aún era joven, cuando su vida en la tundra era tranquila y llena de esa sensación de calma que solo se encuentra en lugares donde el viento gime con una fuerza primordial. Durante años, la perrera había sido simplemente eso, un refugio para el conde, un lugar donde el perro podía descansar, alejarse del frío extremo y sentirse seguro. Andrei nunca pensó que aquel simple refugio, un espacio hecho con madera cruda y tejado de paja, guardara algún misterio o importancia más allá de la función práctica de ofrecer cobijo. Pero esa noche, al mirar la vieja estructura desde una distancia, algo en su interior comenzó a hacerle eco, había algo extraño en ella. Algo que no podía ignorar. La perrera había sido colocada en el rincón más alejado del pequeño terreno de Andrei, al borde del bosque donde la nieve caía con mayor fuerza durante los inviernos. Un lugar apartado, lejos del cobertizo y de la casa donde Andrei pasaba la mayor parte de su tiempo. En los primeros días, había sido solo una cuestión de funcionalidad. La perrera ofrecía un refugio seguro para el conde, quien, a pesar de ser un perro fuerte y resistente, también necesitaba resguardarse del implacable invierno siberiano. Pero a medida que pasaban los años, Andrei comenzó a notar que el perro siempre se mostraba más inquieto en ese rincón. No era solo el frío lo que lo mantenía alerta. Era algo más. En las primeras semanas del otoño, Andrei había intentado investigar los alrededores de la perrera, pero el conde había reaccionado con una hostilidad tan sutil como peligrosa. El perro no le gruñía ni mostraba agresividad directa, pero la forma en que lo miraba, la tensión en su cuerpo, el leve resplandor de sus ojos, le dejaban claro que no debía acercarse demasiado. Y aunque Andrei no entendiera el motivo detrás de esa actitud, algo en su interior le decía que el perro sabía algo que él aún no comprendía, algo que debía ser respetado, algo más allá de la razón. Aquella perrera, tan simple en apariencia, parecía ocultar secretos que solo el conde conocía. Y, por primera vez en muchos años, Andrei sintió que no podía confiar completamente en lo que veía a simple vista. La historia de la perrera no se limitaba a la madera envejecida y la nieve acumulada sobre el tejado. Había un contexto detrás, un misterio que se tejía con los años y con las experiencias compartidas entre el perro y su dueño. Andrei comenzó a preguntarse si había alguna relación más profunda entre el refugio y el comportamiento reciente del conde. Había algo en el aire, en el olor de la madera, en la textura misma de los muros que parecía estar marcando la distancia entre ellos. Un roce inquietante de recuerdos olvidados que volvían a la mente de Andrei, sin poder ser comprendidos del todo. Mientras Andrei meditaba sobre todo esto, algo dentro de él lo llevó a la decisión de acercarse nuevamente a la perrera, esta vez de una manera diferente. Decidió esperar a que el conde se adentrara en el bosque, en su acostumbrada ronda de vigilancia, para poder examinar la perrera sin la presencia de su perro. Al fin y al cabo, Andrei conocía cada rincón del terreno como la palma de su mano, y se sentía confiado en su habilidad para investigar sin ser detectado. La noche en que Andrei decidió llevar a cabo su plan, el viento soplaba con fuerza, cubriendo todo con una capa de nieve recién caída. La blancura que cubría el terreno parecía un velo silencioso que absorbía cada sonido. Andrei se acercó a la perrera con cautela, sintiendo que el ambiente mismo le instaba a proceder con precaución. Cada paso sobre la nieve crujía suavemente, pero con una intensidad que le recordaba que la tundra nunca olvidaba. Al acercarse a la perrera, Andrei notó que el aire en esa zona era más frío, más denso. Algo en la atmósfera le hizo sentir una presión sutil en su pecho, como si un peso invisible estuviera sobre él. Al principio, no comprendió qué era, pero a medida que se acercaba, una sensación extraña de inquietud se apoderó de él. El conde había estado vigilando este lugar con una intensidad que Andrei nunca había reconocido, y ahora comenzaba a entender por qué. El perro, con su naturaleza vigilante y su lealtad inquebrantable, parecía haber percibido algo que Andrei no lograba ver. Aquel comportamiento obsesivo de vigilar la perrera no era una simple cuestión de protección, como había pensado en un principio. No era solo un lugar donde el perro se sentía seguro. Era un refugio, sí,
pero también un símbolo de algo más profundo. El conde no solo protegía un espacio físico, sino que parecía estar custodiando una línea invisible entre el conocimiento y el desconocimiento, entre el miedo y la curiosidad. Andrei se detuvo frente a la entrada de la perrera, observando sus muros con una mirada penetrante. El viento azotaba con fuerza, pero dentro de la construcción todo permanecía en silencio. Nadie había tocado nada desde su última inspección, pero algo en la perrera le sugería que había sido visitada. ¿Quién o qué había estado allí? ¿Por qué el conde reaccionaba con tanto celo cuando se acercaba a ella? Cada vez más, Andrei se sentía como un intruso, como si su presencia misma desafiara el equilibrio que el perro había estado protegiendo. Entonces, sin previo aviso, el perro apareció. No había dado ninguna señal de su regreso, pero Andrei lo vio acercándose desde el borde del bosque, sus ojos fijos en él. La mirada del conde no era de reproche, sino de advertencia. El perro se detuvo a unos pocos metros, su postura rígida, su cuerpo tenso como un resorte. No gruñó, no mostró los dientes, pero la intensidad de su mirada decía todo lo que Andrei necesitaba saber. Había cruzado una línea invisible, una frontera que él no podía ignorar, y el conde, como siempre, estaba allí para protegerlo, para asegurarse de que no se adentrara demasiado en el misterio que guardaba la perrera. Andrei, por un momento, se sintió atrapado entre la necesidad de saber la verdad y el respeto por el perro que lo había acompañado durante tantos años. El conde no era solo un guardián, sino también un compañero que había compartido con él la soledad y las dificultades de la vida en la tundra. Andrei entendía que no podía avanzar más sin perder algo fundamental. La perrera, con todo su misterio y su poder, había creado un espacio en el que solo el perro podía entrar, y solo él podía desvelar sus secretos. Andrei, por más que lo intentara, no estaba preparado para conocer lo que el conde había estado defendiendo con tanto celo. Quizás nunca lo estaría. Y en esa comprensión, Andrei supo que debía confiar en el perro, y que la perrera debía permanecer tal como estaba, un refugio de nieve y silencio, protegido por la mirada vigilante de su amigo leal. Andrei se encontraba una vez más frente a la perrera, con el corazón agitado, mientras las preguntas se acumulaban en su mente como una tormenta a punto de estallar. Sabía que no podía seguir dejando que el perro lo mantuviera alejado de ese rincón del mundo, de esa parte de su vida que había permanecido oculta durante tanto tiempo. El comportamiento del conde había pasado de ser una simple advertencia a una barrera infranqueable. Andrei había estado observando al perro durante días, intentando comprender la razón detrás de su actitud tan protectora y decidida. Había algo detrás de esa perrera, algo que, a pesar de su curiosidad, no había sido capaz de descubrir por las vías convencionales. Necesitaba encontrar una forma de acercarse, de acceder al misterio que guardaba el refugio de nieve. Fue en una de esas largas noches de vigilia, mientras la luz de la luna se filtraba tenuemente a través de los árboles, que Andrei ideó su plan. El conde siempre había tenido una relación peculiar con la comida, aunque era un perro robusto, sus instintos más primitivos se despertaban cuando algo que consideraba un manjar especial aparecía frente a él. Era un truco sencillo, pero que Andrei sabía que podría funcionar, usar la comida como una distracción para acercarse a la perrera sin la presencia constante del perro vigilante. Había pensado en un trozo de carne fresca, un manjar que, a pesar de todo, nunca había caído en manos del conde sin ser dado por él mismo o por su dueño. Si algo podía desarmar la barrera de desconfianza que se había creado entre ambos, era la promesa de un banquete. La noche en que decidió llevar a cabo su plan, el clima estaba extremadamente frío, y una capa de nieve nueva cubría todo el terreno. Andrei se adentró en la cabaña y, con cuidado, cortó un trozo de carne fresca, asegurándose de que fuera lo suficientemente grande como para captar la atención del perro. Era un sacrificio pequeño si le permitía acceder a la información que tanto deseaba. Colocó el trozo en un plato metálico y lo escondió bajo una manta de hojas secas, que él mismo había dispuesto cerca de la perrera. La estrategia era simple: dejar que el olor de la carne fresca llegara a los sentidos del conde,
sabiendo que su instinto lo guiaría hacia la tentadora recompensa. Cuando el perro se acercara lo suficiente, Andrei tendría el espacio para investigar y descubrir qué había detrás de aquella barrera invisible. Andrei respiró hondo y salió al exterior. Los vientos fríos azotaban su rostro, pero no le prestó atención. Estaba completamente concentrado en el siguiente paso. A medida que se acercaba al lugar donde había dejado el trozo de carne, se detuvo un momento, sintiendo como la quietud del entorno lo envolvía. Todo estaba en silencio, salvo por el crujido de la nieve bajo sus botas. Luego, con decisión, se agachó cerca de la perrera, intentando no hacer ruido, y miró hacia el bosque, esperando ver la figura del conde acercándose. Pasaron varios minutos que parecieron horas, hasta que finalmente el viento trajo consigo una ligera vibración en el aire. Andrei pudo oír el leve crujido de las ramas a lo lejos. Sabía que el conde se estaba acercando, guiado por el irresistible aroma de la carne. Y cuando, finalmente, vio la silueta del perro, vio también el brillo de sus ojos, fijos en la dirección del manjar. El conde, como un espectro en la oscuridad, se detuvo un momento y olfateó el aire. La tensión era palpable. Andrei, desde su escondite, contuvo la respiración. El perro comenzó a caminar con pasos lentos y cautelosos, sus orejas atentas, su cuerpo rígido como un alambre tenso. La distancia que lo separaba de la carne era ahora mínima, y Andrei no pudo evitar sentirse un tanto incómodo al ver cómo el perro, tan seguro de sí mismo, de repente se volvía cauteloso, como si temiera que algo en el aire lo estuviera engañando. Pero, al final, su instinto lo traicionó. Se acercó al plato, y tras un último vistazo a su alrededor, comenzó a devorar la carne con avidez. Andrei observó en silencio, sus ojos fijos en el perro que, por fin, se encontraba distraído. Aprovechando el momento, Andrei se deslizó hacia la perrera, con los pasos ligeros y rápidos de alguien que sabe que la oportunidad es efímera. No tenía mucho tiempo. Cuando llegó frente al pequeño refugio, una sensación extraña lo recorrió. La misma presión en el pecho, la misma inquietud, como si algo estuviera a punto de ocurrir. No había vuelta atrás ahora. Andrei levantó la tapa de la perrera con cautela. Un leve crujido de madera resonó en la quietud de la noche, y por un instante, se detuvo, casi esperando que el perro se girara de repente y viniera a detenerlo. Pero el conde, tan absorto en su comida, no pareció darse cuenta de lo que sucedía a pocos metros de él. Lo que Andrei encontró dentro de la perrera lo dejó sin aliento. No había nada más que una capa de paja vieja y huellas profundas en la nieve, como si algo o alguien hubiera estado allí recientemente. No había ningún secreto revelador, ningún objeto o señal que explicara el comportamiento tan extraño del perro. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal persistió, tan palpable como el frío que cortaba su rostro. Era como si el refugio de nieve no estuviera solo relacionado con el perro, sino con algo mucho más antiguo y profundo, algo que Andrei aún no lograba comprender. De repente, una sombra se movió a su lado, y en un parpadeo, el conde estaba frente a él, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Andrei se detuvo, y por un momento, se miraron en silencio, el perro observando a su dueño con una mirada que no podía ser ignorada. El aire se tensó de inmediato. El perro, aún con los restos de la carne en su hocico, se acercó lentamente, su postura ahora más desafiante. La reacción de Andrei fue de sorpresa, pero también de comprensión. El conde había estado vigilando algo mucho más allá de la perrera. No era solo un simple refugio. Era una advertencia. El perro, sin hacer ruido, comenzó a alejarse, con una mirada firme y decidida que dejaba claro que no iba a permitir que Andrei siguiera investigando. La batalla por desvelar el misterio de la perrera había comenzado, pero Andrei sabía que el conde era mucho más astuto de lo que imaginaba, y que esta confrontación no terminaría tan fácilmente. La confianza entre ambos, aunque intacta, había sido puesta a prueba. La noche que Andrei había estado esperando, la noche que parecía haber llegado a su límite,
estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada. La confrontación con el conde no había hecho más que intensificar su curiosidad y su deseo de descubrir qué escondía realmente la perrera. Algo profundo en su interior le decía que había algo mucho más grande en juego, algo más que un simple comportamiento protector del perro. La tensión en el aire era palpable, y Andrei no podía ignorar la sensación de que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría su perspectiva por completo. Con el conde vigilante y su atención en el manjar que le había ofrecido, Andrei aprovechó la oportunidad para asomarse de nuevo a la perrera. Aunque el perro se encontraba algo distraído, algo en la atmósfera le indicaba que no podía confiarse completamente. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba nuevamente la tapa de la perrera, casi con cautela, como si estuviera desenterrando un antiguo secreto. Y entonces, lo vio. Lo primero que notó fue el leve crujido de la paja al moverse, seguido por unos pequeños y tímidos ojos brillando en la oscuridad. De inmediato, la mente de Andrei comenzó a hacer conexiones. No era una coincidencia, no era un error. Lo que había debajo de esa capa de paja no era lo que él esperaba, ni mucho menos lo que pensaba que encontraría. Un pequeño mapache, débil y aún joven, con su pelaje grisáceo y su mirada asustada, emergió de entre las pajas, y a su lado, otros 3 crías de mapache. Andrei se quedó paralizado, incapaz de mover un solo músculo, observando la escena ante él. Los pequeños animales, aunque claramente frágiles y vulnerables, buscaban refugio entre sí, en un intento por mantenerse calientes y a salvo. Fue en ese instante que la verdad se desveló ante sus ojos. La perrera no era solo un refugio para el perro, sino un refugio para una madre mapache y sus crías. Algo había cambiado en su entendimiento de los eventos. El perro, el conde, no había estado protegiendo a un simple objeto o territorio. Estaba protegiendo a una familia. A una madre mapache que, en su instinto, había encontrado la manera de mantener a salvo a sus crías en un mundo que, a menudo, se les era hostil. El comportamiento del perro tenía sentido ahora. El conde no estaba allí por orden de su dueño, no estaba allí por mera lealtad o territorialidad. Él estaba allí por una razón mucho más profunda. Su misión era proteger a la madre mapache y a sus crías a toda costa. Pero mientras Andrei procesaba la revelación, una figura apareció en la oscuridad. El conde se levantó, su cuerpo tensándose de inmediato. Andrei giró sobre sus talones y, antes de que pudiera reaccionar completamente, la silueta del perro avanzó rápidamente hacia él, con la mirada fija y decidida. No hubo ladridos, no hubo gruñidos, pero la amenaza era clara. Era como si el conde estuviera esperando que Andrei entendiera el mensaje. Esto no era solo una perrera. Era un santuario. Y el perro, con su sacrificio silencioso, estaba dispuesto a protegerlo hasta el final. Andrei, con el corazón acelerado, dio un paso atrás, pero no podía dejar de mirar al perro. Estaba completamente cautivado por lo que había descubierto, por la profundidad de la relación entre el perro y la madre mapache. Y en ese preciso momento, el conde, con una actitud que Andrei nunca antes había visto, avanzó hacia los pequeños mapaches, situándose entre ellos y el hombre. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía ir más allá de la simple necesidad de proteger a una manada. Parecía que el conde sabía lo que estaba en juego. Fue entonces cuando Andrei comprendió el sacrificio del perro. El conde no solo estaba protegiendo a la madre mapache y sus crías por lealtad o por instinto. Estaba dispuesto a arriesgar su vida, y tal vez incluso su alma, para asegurarse de que estos seres indefensos pudieran sobrevivir. En sus ojos, Andrei vio una mezcla de amor y devoción. La misma devoción que un ser humano podría tener hacia su propia familia, un sacrificio que desbordaba lo esperado de un animal. El conde había asumido el rol de guardián, de protector, dispuesto a defender lo que consideraba su deber. Y en ese sacrificio, Andrei vio la pureza de su compromiso. La visión de la madre mapache, ahora más consciente de la presencia de Andrei, salió tímidamente de su escondite, se acercó a sus crías con una delicadeza impresionante. Su mirada,
llena de gratitud pero también de desconfianza, cruzó por un momento con la de Andrei. Había algo en ella que transmitía un entendimiento silencioso, como si supiera que, aunque el hombre representara una amenaza, también era el único ser capaz de comprender lo que estaba ocurriendo. La madre mapache, con su pequeño grupo de crías acurrucadas a su lado, miró al conde. No necesitaba palabras. Ella también sabía que, en ese momento, el perro había hecho un sacrificio por ella y por su progenie. Andrei, por primera vez en mucho tiempo, se sintió conmovido profundamente. Su mente, antes llena de dudas y confusión, ahora comenzaba a ver la conexión profunda que existía entre los seres vivos, más allá de la naturaleza humana. El conde no era solo un perro, ni la madre mapache solo una criatura salvaje. Todos formaban parte de un mismo ciclo, de una misma lucha por la supervivencia. Y, en ese momento, Andrei decidió que no importaba lo que ocurriera después, él iba a proteger este secreto, esta vida. Sería su deber cuidar y honrar a ese refugio, a esa perrera que ahora entendía como un santuario, y lo haría en silencio, respetando el sacrificio del conde. Cuando se alejó de la perrera, con el conde siguiendo sus pasos con una mirada vigilante, Andrei se dio cuenta de que el sacrificio del perro era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y, aunque aún quedaba mucho por descubrir, algo en su corazón le decía que el conde había cumplido su misión. La revelación del sacrificio del conde, y la comprensión de la delicada situación de los mapaches, cambiaron el curso de los pensamientos de Andrei. Lo que había comenzado como una curiosidad desconcertante se transformó en una misión que lo consumiría por completo. No podía ignorar lo que había presenciado, la relación de protección entre el perro y la madre mapache. Había visto algo más grande que un simple lazo entre un hombre y su perro. Había sido testigo de la bondad en su forma más pura, la entrega incondicional hacia otras criaturas, sin pedir nada a cambio. Ahora, Andrei sabía que tenía que hacer algo al respecto. La idea de crear un refugio seguro para los mapaches fue un impulso que le vino casi de inmediato. Sabía que, aunque el conde había hecho todo lo posible para proteger a la madre y a sus crías, el mundo exterior seguía siendo un lugar peligroso para ellos. Los animales necesitaban un espacio donde pudieran vivir sin el temor constante de ser descubiertos por cazadores o predadores. Un lugar donde pudieran prosperar, libre de amenazas. Andrei no solo quería salvarlos, quería ofrecerles una vida digna. Al principio, la tarea parecía monumental. Encontrar un terreno adecuado, lo suficientemente apartado para evitar que los animales se sintieran acosados, pero al mismo tiempo cercano a su hogar, para poder vigilar y garantizar que estuvieran seguros, era complicado. Sin embargo, la determinación de Andrei no conocía límites. A medida que avanzaba en su plan, cada detalle se volvía más claro. Necesitaría construir un refugio que tuviera todo lo necesario para proporcionarle sustento y protección. Con ayuda de algunos materiales reciclados de la granja, comenzó a erigir un pequeño santuario en un terreno apartado del bosque cercano. El refugio fue tomando forma lentamente. Usó madera para construir una estructura que protegiera a los mapaches de los elementos, mientras que los cercados fueron hechos con materiales resistentes para evitar que cualquier intruso pudiera acceder fácilmente. Sabía que los mapaches necesitarían más que solo comida. Requieren espacio para moverse, árboles donde pudieran trepar y esconderse, y una fuente de agua limpia. Andrei trabajó sin descanso, día tras día, hasta que finalmente el refugio estuvo listo. Era un pequeño paraíso en medio de la naturaleza, un hogar seguro para los mapaches, donde podrían criar a sus crías sin el temor de que el mundo exterior los desterrara. Pero, al mismo tiempo, Andrei sabía que el conde no sería fácilmente convencido de abandonar su puesto de guardia. A lo largo de las semanas que siguieron al descubrimiento de la perrera, el perro había estado aún más vigilante de lo habitual, su presencia imponente y constante alrededor de la madre mapache y sus crías. Andrei decidió que era hora de que el conde volviera a su perrera, pero no sin antes mostrarle el nuevo refugio. Al principio, el perro no entendió completamente el cambio.
estaba acostumbrado a su rol de protector solitario, su vida era un ciclo de vigilancia. No se separaba de la perrera y, aunque Andrei había trabajado incansablemente para crear un espacio seguro para los mapaches, el conde seguía sintiendo que su deber era estar junto a la madre mapache. Fue en un atardecer sombrío, cuando Andrei decidió que era el momento adecuado para convencer al perro. Con paso lento, se acercó a la perrera y, con una suave llamada, invitó al conde a seguirlo. El perro, con su mirada penetrante y su andar solemne, se acercó a él, pero sin mostrar señales de querer abandonar su puesto. Andrei sabía que no podía forzarlo. Había que ganar su confianza de una manera más sutil. Entonces, lo condujo suavemente hacia el nuevo refugio, hacia el lugar donde los mapaches podrían vivir con seguridad. El conde, aunque inicialmente reacio, aceptó seguirlo. Y cuando llegó al refugio, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con una nueva comprensión. De alguna manera, el perro entendió que su labor había sido completada. Los mapaches ya no necesitarían protección constante, al menos no de él. El refugio les ofrecía la seguridad que Andrei había prometido. La madre mapache, al ver que el perro se acercaba, no mostró miedo ni agresión. Parecía que, al igual que el conde, ella también había comprendido que el ciclo de protección había llegado a su fin. El conde dio un paso atrás, con una mirada serena y satisfecha, regresó a su perrera, como si una carga invisible hubiera sido aliviada de sus hombros. A partir de ese momento, Andrei fue testigo de una de las escenas más sorprendentes y tranquilizadoras de su vida. A pesar de las diferencias entre especies, había algo profundo en su interacción. Los mapaches, con su madre al frente, entraron al refugio de manera lenta pero confiada. Aunque el mundo exterior seguía siendo un lugar vasto y lleno de peligros, Andrei sentía que al menos había hecho lo correcto para darles una oportunidad. El conde, regresando a su perrera, se tumbó tranquilamente, con una mirada tranquila, como si ahora pudiera descansar. Había hecho su trabajo, había cumplido su misión. Y el hombre, observando el refugio desde la distancia, también sintió que había cumplido con su promesa. La convivencia pacífica entre las especies era ahora una realidad. Andrei entendió que, aunque los animales vivieran en mundos diferentes, compartían un espacio común, un vínculo que superaba las barreras de la naturaleza. Y el conde, el perro que había sido el protector incansable, había encontrado su propio descanso. La perrera, que antes había sido un símbolo de vigilancia, ahora se convertía en un símbolo de paz. Los mapaches, por su parte, encontraron un hogar seguro. Y así, en la quietud del bosque, Andrei observó cómo la vida continuaba su curso, siempre conectada, siempre entrelazada, en un equilibrio que él ahora comprendía profundamente. A medida que Andrei observaba la paz que se había alcanzado en el refugio, una sensación de profunda gratitud lo invadió. Había aprendido más de lo que imaginaba sobre la naturaleza, la vida y la conexión entre seres de diferentes especies. A veces, los sacrificios más grandes no requieren palabras, sino actos silenciosos de entrega y compasión, como los que el conde había demostrado. Su vigilancia incansable, su fidelidad inquebrantable, habían sido gestos más poderosos que cualquier tipo de comunicación. El sacrificio de no seguir su instinto protector hacia los mapaches había sido un gesto lleno de amor y comprensión, un acto que trascendió las fronteras de lo esperado entre el hombre y su perro, entre las especies. La verdadera lección que Andrei había aprendido en todo este proceso fue que la compasión no tiene barreras. Ni siquiera el hecho de ser de especies diferentes, con vidas que parecían tan distantes, evitó que el conde y la madre mapache se entendieran a un nivel profundo. Esa compasión se extendió a la vida misma, sin importar el miedo, la diferencia o la adversidad. En sus corazones, había algo más grande que los límites de sus cuerpos o sus naturalezas. El sacrificio del conde había demostrado que el valor de proteger a otro ser vivo no solo reside en el amor hacia los que son cercanos, sino también hacia aquellos que ni siquiera compartimos el mismo lenguaje o el mismo entorno. A través de sus ojos,
Andrei comprendió que el valor de la compasión y el sacrificio no tiene fronteras ni reglas. Y fue en esa quietud que Andrei reflexionó sobre la relación entre los animales de diferentes especies, algo que antes le hubiera parecido un enigma. En la naturaleza, el equilibrio no es solo una cuestión de supervivencia, sino de entendimiento, de la capacidad de reconocer la vulnerabilidad de otros y actuar en consecuencia. A veces, la supervivencia no solo se trata de buscar comida o protegerse de los depredadores, sino también de ofrecer protección y apoyo, a veces de manera inesperada. Como el conde había hecho por la madre mapache y sus crías, a pesar de las diferencias entre ellos, había creado una sinergia basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de que, en un mundo tan vasto y lleno de peligros, todos necesitaban ayuda, sin importar su origen. La conexión entre especies no era solo una cuestión de necesidad, sino de respeto y solidaridad. El mensaje que quedaba, profundo y claro, era que el mundo estaba lleno de lecciones inesperadas. Las lecciones de compasión, sacrificio y de cómo se puede trascender la naturaleza y el miedo hacia lo desconocido. Andrei sabía que esta experiencia marcaría su vida para siempre. Cada vez que mirara hacia el refugio, vería más allá de los animales, vería lo que ocurría cuando seres tan distintos aprendían a convivir y a cuidarse mutuamente. En un mundo a menudo centrado en las diferencias, el ejemplo de estos animales le recordó que, a veces, la verdadera grandeza reside en la capacidad de cuidarse los unos a los otros sin esperar nada a cambio. Como el conde regresó a su perrera, finalmente descansando en la paz que había ganado, Andrei se dio cuenta de que la historia de este encuentro, de este sacrificio, no solo era una lección sobre la naturaleza, sino sobre la vida misma. Cuando se ama y se cuida, el sacrificio nunca es en vano. Y con una mirada al horizonte, sabiendo que había hecho lo correcto, Andrei se alejó, dejando atrás no solo un refugio para los mapaches, sino también un testimonio de lo que puede lograrse cuando se elige actuar con un corazón lleno de compasión. Y mientras los animales, ahora en su hogar seguro, vivían tranquilos, Andrei supo que la paz, aunque a veces frágil y difícil de alcanzar, siempre es posible cuando se actúa con amor, sacrificio y entendimiento. El narrador se despide, sabiendo que, en este pequeño rincón del mundo, algo realmente extraordinario había ocurrido, una historia que, al final, había trascendido más allá de sus protagonistas.